Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Bueno, vamos a seguir con la etapa de la ejecución. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la clase pasada? Vimos hasta la apelación de la sentencia del proceso ejecutivo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a arrancar a partir de ahí con los términos de la subasta. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos que la sentencia, una vez que se encontraba firme y consentida, es decir, que contra ella no había la posibilidad de interponer recursos, a partir de ahora, a partir del dictado de la sentencia de trans y remate y de que esta sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, sí o sí, para avanzar a la etapa siguiente, debemos contar con una medida judicial de embargo. En la medida en que no tengamos una medida judicial de embargo de bienes, no va a ser posible continuar adelante con el proceso. ¿Por qué? Y porque la sentencia de trans y remate es la que le pone fin al proceso ejecutivo. O sea, para poder después lograr el cumplimiento de esa sentencia, a partir de ahora necesariamente tenemos que haber trabado un embargo. ¿Ya se acuerdan que les dije que ese embargo pudo haber sido con motivo de la existencia de un embargo preventivo, que se hubiese dado por ahí en un proceso, si estamos ejecutando una sentencia, ese embargo se pudo haber dado durante la sustanciación del proceso principal. Si estamos en un juicio ejecutivo, pudo deberse a partir de el mandamiento de intimación de pago o a través también de un embargo solicitado, un embargo ejecutivo, ¿sí? Pero no vamos a poder continuar adelante con el proceso si no tenemos a partir de ahora un embargo que, digamos, que nos permita que a partir del producido de la subasta de ese bien, nosotros hagamos íntegro pago al acreedor de la sentencia que tiene a su favor, ¿sí? Bueno, entonces a partir de ahora, como les digo, sí o sí tiene que existir esta medida de embargo para poder continuar adelante con la subasta de los bienes. Ahí ustedes igualmente van a tener que ver qué fue lo embargado para poder decidir cómo se continúa. Si lo embargado hubiese sido dinero, ¿sí? La realidad es que no, en ese caso no hay subasta de bienes, sino que lo que va a corresponder es que una vez que el dinero se embarga y se encuentra en la cuenta de autos, ¿sí? Lo que va a corresponder es que el actor practique liquidación directamente, ¿sí? Bien. Y practicada la liquidación, ustedes se acuerdan que lo vimos cuando hablamos de liquidación antes de la etapa de ejecución de sentencia, dijimos que de la liquidación que se le va a correr traslado a la otra parte por el término de 5 días para que se manifieste respecto de la liquidación, ¿sí? En ese caso, ¿se acuerdan que dijimos que la otra parte podía o impugnar la liquidación o consentirla o no decir nada? En cualquiera de las tres circunstancias, el juez va a resolver, ¿sí? cómo queda integrada la liquidación, si acepta la oposición o alguna cuestión que le haya cuestionado la parte contraria, o en su caso aprobar la liquidación tal como la practicó el actor. Practicada la liquidación, todavía no hay pago al acreedor, sino que practicada la liquidación va a corresponder que se regulen honorarios, ¿sí? Porque ustedes saben que los honorarios, como vimos cuando vimos honorarios, en los procesos de contenido económico, tienen su regulación en base al monto del proceso. Y el monto del proceso no deja de ser aquel que arroja la liquidación que pasó también aprobada y que pasó en autoridad de cosa juzgada, ¿sí? Entonces, aprobada la liquidación, corresponde la regulación de honorarios. Y recién a partir de ahí es cuando el juez va a poder disponer de los montos que se hubiesen embargado, ¿sí? En pago al acreedor. ¿Por qué? Porque primero va a tener que satisfacer aquello que corresponde a honorarios y aportes previsionales del letrado para después luego imputar el resto a capital. Entonces,
Repasando, si lo embargado hubiese sido dinero, lo que corresponde es que se practique liquidación, que esa liquidación quede firme después de los traslados correspondientes, que se regulen honorarios y después recién ahí la distribución de los fondos que están depositados en una cuenta judicial para, digamos, tener por completo el proceso ejecutivo, ¿sí? Bueno, supongamos que lo embargado no es dinero, que son bienes. Ahí vamos a ver si se trata de bienes muebles o de bienes inmuebles. ¿Mm? Si se trata de bienes muebles, digamos, lo que la ley establece es un procedimiento en el cual, digamos, no cambia demasiado hoy por hoy la modalidad respecto de uno u otro, porque en ambos casos, sea muebles o inmuebles, bien ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, lo que va a modificarse es la forma de llevarlo a cabo, pero de todas maneras, tanto bienes muebles como inmuebles, la subasta de esos bienes se va a hacer a través de medios informáticos. Ya no tenemos más, como antes, la realización de una subasta en forma presencial por parte del martillero designado, sino que lo que se abre es una etapa de un procedimiento de subasta, o sea, no es un acto único que se lleva a cabo frente a la presencia del martillero, sino que se trata de un procedimiento de subasta. Vamos a ver que se va a, cuáles son las cuestiones que se van a dar en cada caso, pero digo, no es un acto único, ¿sí? Bueno, en cuanto a si lo que estamos embargando fuese una cosa mueble, tengan en cuenta que la subasta se va a ordenar con las siguientes características, ¿no? Obviamente vamos a designar un martillero, ese martillero va a ser designado de la lista oficial, es decir, se va a tratar de un martillero que integre la lista de peritos, o sea que va a ser designado igual que como ocurre con los peritos en los procesos de conocimiento, o podría recaer en la designación de una persona en particular si las partes se hubiesen puesto de acuerdo. O sea, podrían las partes haber conciliado el nombre del martillero. De ser así, puede recaer su designación en el acordado por las partes. De lo contrario, se designa uno de oficio de la lista oficial, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que va a pasar. La otra cuestión que va a pasar es que se van a publicar edictos. Se van a publicar edictos en un diario de la zona donde se encuentren los bienes, donde esté tramitando el expediente, y podría ser que si no está tramitando en el mismo lugar donde se encuentren los bienes, que también se ordene en el lugar donde se encuentren los bienes. Igual esto es raro que ocurra con bienes muebles, porque podría pasar con bienes inmuebles, pero hacemos la acotación. La otra circunstancia que va a ocurrir es que el magistrado va a designar la apertura de un proceso de subasta, ¿sí? Que como dije, va a tener un plazo de 10 días, dentro de los cuales aquellas personas que pretendan participar de esa subasta van a poder realizar sus ofertas en los términos que, en definitiva, la ley les establece. Ese plazo, la ley lo establece en 10 días, entonces el juez lo que va a designar es una fecha de comienzo con una hora y una fecha de culminación también indicando la hora. ¿Sí? O sea que va a indicar en ambos casos la fecha de inicio y de culminación de la subasta. Para poder integrar el registro de postores, o sea, hoy por hoy no es que nosotros pretendemos participar de una subasta y simplemente ingresamos al portal de la Suprema Corte o del juzgado donde se esté llevando a cabo y podemos participar en forma directa, sino que en forma previa quienes pretendan participar de subastas van a tener que integrar el registro de postores. Es decir, la Suprema Corte ha habilitado a través de las cámaras de apelaciones un registro donde quienes pretendan participar de subastas deben anotarse. En ese registro, o sea, yo personalmente no me anoté, pero en ese registro lo que va a constar son los datos de la persona en cuanto a su nombre, apellido, DNI, domicilio, digamos, mail, datos de contacto y demás. Es decir, es un registro que va a permitir la identificación con un número y con una presentación para que luego, una vez que se abra una subasta, esa persona que ya está registrada en el sistema pueda ser oferente. ¿Quiénes
pueden participar, como digo, todos los que estén inscritos en este registro. Lo que tiene de bondadoso, si se quiere, la posibilidad esta de hacerlo de esta manera, de que la subasta no sea un acto único, sino un proceso, es que cada oferente puede hacer varias ofertas en el transcurso del plazo o del tiempo por el cual está abierta la subasta, y todo el tiempo uno ve en el sistema cuál es la oferta anterior, ¿sí? Entonces facilita la modificación o la mejora en esa oferta en la medida en que cada uno puede ir consultando, ¿no? En qué rangos están las ofertas que los demás van realizando, porque las ofertas se van publicando a medida que se van realizando, ¿eh? Y permite al oferente mejorar la suya las veces que requiera o que sean necesarias hasta el momento de la fecha y hora de la finalización. En esas circunstancias, una vez finalizada, obviamente no se puede mejorar esa oferta. Tengan en cuenta también que los bienes muebles van a salir a la sin base. Eso significa que no, digamos, no va a existir un monto respecto por el cual, con inferioridad a eso, no se subaste, sino que directamente van a salir sin monto, excepto que por la calidad de los bienes de los que se trata, ¿no? El juez prefiera establecerle un monto mínimo respecto de los cuales, o sea, que por debajo de eso no pueda venderse. Eso, digamos, en la anterior legislación, la venta de bienes muebles siempre era sin base. En esta, la realidad es que sigue siendo sin base, pero le permite al juez establecer un valor de referencia por debajo del cual no se aceptarían ofertas. Sobre todo cuando los bienes muebles se trata de, digamos, de bienes que tienen determinado valor económico, que incluso puede superar hasta a un bien inmueble. Ustedes saben hoy por hoy que hay bienes muebles que tienen un valor económico que digamos, es muy superior a veces a bienes inmuebles. Bueno, entonces, digo, bienes muebles van sin base, pero excepto que el juez haya decidido fijar un precio de referencia por debajo del cual no se estarían aceptando ofertas. Entonces, dijimos, puede participar cualquier persona que hubiese integrado el registro de oferentes, y tengan en cuenta que es posible que para participar en las ofertas se les solicite a estos oferentes que hagan un depósito en garantía. Este depósito en garantía, el artículo 562 lo establece en el 5% del valor de la base. De todas maneras, tengan en cuenta que no rige para bienes muebles. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no, como dijimos recién, salen sin base. Ahora, en los casos en que el juez hubiese establecido algún precio de referencia, también la ley lo habilita a que en el caso de bienes muebles, ¿sí? Le pida a los oferentes que depositen este 5%, ¿sí? Del valor para poder realizar ofertas. Eso siempre y cuando la subasta de bienes muebles, el juez le hubiese dado, como decíamos recién, un precio de referencia mínimo por debajo del cual no son aceptadas. Viene a funcionar este precio de referencia mínimo como si fuese una base. Por otro lado, lo que dice el artículo 562 es que en el caso de que los muebles sean registrables, siempre se va a solicitar este 5%. O sea que este 5%, siempre que se trate de muebles registrables, va a ser solicitado. Con lo cual, quedan fuera, digamos, sin necesidad de acompañar este 5%, solo los bienes muebles. O los bienes muebles que en definitiva son de escaso valor y que no merecieron la aplicación de este tema de establecer una base mínima o un precio de referencia por debajo del cual no se van a vender. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que el juez va a ordenar? Estos, digamos, son los lineamientos básicos respecto de los cuales va a salir el bien a la venta de los bienes muebles, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer, qué va a solicitar la parte al magistrado? Una vez, como dijimos, cuando quedó firme la sentencia de trance y remate, lo que va a hacer la parte es pedirle al juez que produzca el decreto de venta o el auto de venta de los bienes. En ese decreto de venta es donde se van a, digamos, dar
pautas claras respecto de cómo van a salir esos bienes a la venta. Ese decreto de venta también contiene la posibilidad de que la designación del martillero, en el caso de que se hubiesen puesto de acuerdo, o la necesidad de proceder al sorteo de un martillero. En ese decreto de venta también se le va a pedir al deudor que manifieste si los bienes que resultan embargados reconocen alguna prenda o algún embargo anterior, de manera tal de que si se obtiene esa información, poder librar oficios a los juzgados que resultan embargantes respecto del mismo bien, para que los acreedores hagan valer sus derechos en la subasta que va a realizarse. ¿Sí? Porque ustedes saben que el día de mañana los embargos, digamos, van a levantarse todos los que tengan el bien. Una vez que es adjudicado ese bien, esos embargos van a ser levantados, y esos embargos se van a trasladar, digamos, en cuanto a su contenido y lugar, al lugar que ocupaban, al saldo de precio que se pagó como motivo de la subasta. ¿Sí? Es decir, digamos, se pide este informe y se les manifiesta a los otros acreedores que se hagan, digamos, que se presenten en este expediente donde se va a subastar, justamente para después el día de mañana reemplazar el embargo que ellos tienen por el embargo, digamos, sobre los importes o sobre sí, el resultado de la subasta. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta también que una vez hecha la designación del martillero, el martillero se va a presentar y va a proponer la fecha de subasta. Como dije yo recién, esa fecha va a tener un principio y una finalización con día y horario, a partir del cual pueden realizarse las ofertas. En este auto de venta también podría disponerse el secuestro de los bienes, como son muebles, como dijimos recién, para que el martillero pueda disponer de su exhibición. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el martillero, una vez que establezca la fecha, se van a publicar los edictos. En el edicto se va a contener justamente la fecha de apertura y de cierre de la subasta, con todas las indicaciones del expediente, para que la persona que pretenda ofertar pueda hacerlo sin inconveniente. ¿Sí? O sea, presentarse y efectivamente solicitar, ¿no?, poder participar, digamos, de la subasta que en definitiva se designe. Por eso es que el edicto tiene que contener todos los datos del expediente necesarios para poder ser identificado. Además va a contener, como dijimos recién, la fecha de apertura y de finalización de la subasta. Y en el caso de que se trate de inmuebles, como decíamos recién, la fecha, si es posible, visita de esos bienes, o poder verlos en el lugar donde se encuentren. Tal vez el martillero, si procedieron al secuestro de los bienes, los haya colocado en un depósito. Bueno, se va a colocar el lugar y la hora de visita, para que al momento de empezar la subasta los bienes hayan sido vistos por los interesados o por los oferentes. En esos casos también pueden disponerse algún tipo de publicidad, digamos, extra, además de la del edicto, y en ese caso esa publicidad extra va a correr por cuenta del solicitante, en este caso del que embargó, en definitiva del acreedor. Bueno, entonces, en esos términos se va a publicar el edicto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los oferentes, como decíamos recién, puedan participar de la subasta. ¿Sí? Con relación ahora dejemos la subasta de bienes muebles por un momento en stand-by y vayamos a la de inmuebles. ¿Por qué? Porque la de inmuebles tiene algún recaudo más. O sea, si bien los lineamientos básicos son los mismos, tienen algunos otros recaudos que no contiene la de bienes muebles. En primer lugar, que la subasta de bienes inmuebles sí o sí sale con base. Así como decíamos que la subasta de muebles podía no salir con base, la de subasta de inmuebles sí o sí sale con base. Eso quiere decir que el juez va a establecer un valor de referencia por debajo del cual no va a haber adjudicatarios. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor de la base de los bienes inmuebles? El valor de la base de los bienes inmuebles es las 2/3 partes de la evaluación fiscal. ¿Sí? Esas 2/3 partes de la evaluación fiscal, para eso ustedes la van a tener que recabar o solicitar en ARBA, es decir, van a solicitarle
digamos, al organismo de recaudación que informe el valor de la evaluación fiscal durante el año en el cual se va a realizar la subasta. En este caso, por ejemplo, sería en el 2021. Informada la evaluación fiscal, bueno, las 2/3 partes de la evaluación fiscal van a ser la base de venta del inmueble. Podría pasar que del informe que ustedes reciban con relación a la base, ustedes consideren como acreedores que esa base es demasiado reducida en cuanto al valor fiscal, porque tal vez el valor fiscal perdió actualización. No es lo que está ocurriendo en la actualidad, donde los valores fiscales están bastante actualizados, pero podría ocurrir que tal vez esa casa o la vivienda o el inmueble que están subastando haya tenido reformas y las reformas no hayan sido denunciadas al ente recaudador y por lo tanto la evaluación fiscal sea bastante inferior a la real. En ese caso, si ustedes no se conforman con la evaluación fiscal, lo que podrían solicitarle al juez es, en virtud de reconocer que el bien es de un valor bastante superior al de la evaluación fiscal, que se realice una tasación por martillero. En ese caso, de la tasación que se realice por martillero, se le corre traslado a las partes. Y si manifiestan acuerdo con la tasación realizada, el valor de la base va a ser las 2/3 partes de la tasación, ¿sí? Ese es para el caso de que, como digo, que la evaluación fiscal sea de un menor envergadura en relación al inmueble que ustedes están pretendiendo subastar, ¿sí? Bueno, entonces podría ser, como digo, las 2/3 partes de la evaluación o las 2/3 partes de la tasación que en definitiva se haya producido en el expediente para este caso. Ese es el valor de la base. Entonces, lo que en realidad en el auto que ordena la subasta, al igual que ocurría en los bienes muebles, el juez va a ordenar que se designe, como decíamos recién, el martillero, va a ordenar que se lleve a cabo en pública subasta la venta de los bienes, si bien no va a fijar la fecha ni de apertura ni de cierre, porque eso lo hace el martillero, pero sí va a ordenar que se libren oficios al registro de la propiedad para establecer la titularidad del bien, también al registro de la propiedad para saber si los titulares registrales no reconocen otras inhibiciones o otros embargos en el caso del inmueble, ¿sí? O sea, informe de dominio, de anotaciones personales. También va a solicitar un informe a ARBA, ¿sí? Para el caso del, como decíamos recién, de la evaluación fiscal, se va a ordenar que se libre el oficio para obtener la evaluación fiscal, y en el caso de que se trate de un inmueble sometido a propiedad horizontal, va a solicitar también la deuda de expensas, ¿sí? En ese mismo auto de venta. Finalmente, en ese mismo auto de venta también va a ordenar un mandamiento de constatación. ¿Para qué? Para conocer el estado de ocupación del bien. ¿Sí? Y imagínense que eso es necesario a los efectos de publicar el edicto. O sea, todo lo que estamos hablando es necesario para poder publicar el edicto. Nosotros tenemos que conocer la evaluación fiscal, porque tenemos que ponerle la base en el edicto, y tenemos que conocer el estado de ocupación de la vivienda, porque vamos a tener que colocarla también en el edicto a los efectos de que los oferentes, ¿sí?, sepan efectivamente qué es lo que están comprando y en qué condiciones. Lo mismo con relación a las expensas, por eso es que se solicitan. ¿Está? Bueno, una vez que digamos, ese es el auto de subasta, ¿no? Donde el juez ordena el auto de venta y los recaudos que acabamos de enumerar. En ese mismo acto también va a ordenarle al deudor que se le va a liberar una cédula al deudor. ¿Para qué? Para que acompañe al expediente el título de propiedad del bien, ¿sí? Bajo apercibimiento de que si no lo acompaña, solicitarse un segundo testimonio a su costa, ¿sí? Entonces, porque para poder subastar el bien, el título de propiedad tiene que estar acompañado en el expediente, ¿sí? Entonces se le va a solicitar al deudor que adjunte el título de propiedad bajo apercibimiento de obtener un segundo testimonio, un tercer testimonio, depende de cómo sea, a su costa, ¿sí? Bueno,
Entonces ustedes piensen que ahí se abre en el proceso varias cuestiones a la vez. Es, por un lado tenemos el martillero que va a concurrir a aceptar el cargo y va a proponer la fecha de subasta. Por otro lado vamos a tener la realización del mandamiento de constatación, que lo vamos a necesitar para poder publicar el edicto, ¿sí? Y vamos a tener los informes peticionados ya, ¿no?, a cada repartición. Con la contestación de todo eso, nosotros vamos a elaborar recién ahí el edicto, porque ahí vamos a tener justamente las fechas que se disponen para la subasta, como decíamos recién, el estado de ocupación del bien y las posibles deudas que el futuro oferente pueda tener que afrontar respecto del bien que pretende adquirir, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que el mandamiento de constatación, como decíamos hace un ratito, se lleva a cabo a través de un oficial de justicia que concurre al domicilio del inmueble que se va a subastar y va a determinar quién lo ocupa y en qué carácter. Es decir, va a identificar a las personas que lo ocupan y el carácter en el que lo ocupan. Como decíamos recién, ¿eso para qué? Para justamente el día de mañana eso se coloca, digamos, en el edicto y quien adquiere el bien sabe que tal vez tenga que respetar algún estado de ocupación de esa vivienda, ¿sí? ¿Por qué? Y porque supongamos que la vivienda o un local comercial o lo que fuera se encuentra ocupado. A partir de eso tenemos que saber quiénes son los que ocupan y en qué carácter, ¿sí? Y eso nos va a determinar alguna condición para el oferente. Por ejemplo, si quien ocupa la vivienda es el deudor, el oferente va a saber que el Código de Procedimientos lo habilita, ¿sí?, a que luego de adquirido el bien pueda desalojarlo a través de un incidente. Es decir, no necesita recurrir a un procedimiento de desalojo por fuera de lo previsto en el código, en la etapa de ejecución, ¿sí?, sino que el mismo código le habilita a que una vez abonado el saldo de precio, que ahora vamos a ver, se libre un mandamiento de desahucio y lo desalojen al deudor para entregarle la cosa al comprador en subasta, ¿sí? O sea que ahí casi que no tendría inconveniente. Pero también podría pasar que el inmueble esté ocupado por un tercero. Imaginen ustedes un locador, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso digo, se le va a solicitar que declare en qué estado ocupa. Si manifiesta ser locador, se le va a solicitar la exhibición del contrato. ¿Por qué? Porque entonces el comprador en subasta va a tener que, sabe que al momento de la compra va a tener que respetar el contrato de locación que se encuentre vigente, ¿sí? Entonces, tal vez compre igual la vivienda, la compre ocupada y tenga que esperar a la culminación del contrato para poder obtener la posesión. O sea, va a tener el título, porque le van a dar la escritura traslativa de dominio, pero en definitiva la tenencia del bien no, porque está en cabeza de un tercero que tiene un contrato de locación y él debe respetarlo. Por eso es que se hace este mandamiento de constatación, porque la circunstancia que arroje se publica en el edicto, para el conocimiento de los futuros oferentes. Y por otro lado, a partir de la publicación, el oferente también va a poder exigir que se le respete, ¿sí?, el estado de ocupación de la vivienda al momento de la publicación del edicto. Sirve para los dos, digamos, sirve a los efectos del expediente, en el sentido de que se conoce el estado de ocupación y el tercero va a tener que respetarlo. Pero por otro lado, también el comprador en subasta puede exigir que se respete el estado de ocupación por el cual el edicto fue publicado. Si decía que estaba ocupado por el deudor, bueno, que se respete esa circunstancia. Si no, imaginen que podría pasar que el deudor, cuando recibe el mandamiento de constatación, celebre un contrato de locación por 24 meses o por 36 meses con la única intención de ocasionarle un perjuicio, ¿no es cierto?, al futuro comprador que deba respetar ese contrato. Bueno, para eso es que se hace. El adquirente va a poder solicitar que se respete aquello que en definitiva resultó publicado en el edicto. Y es así como funciona. Bueno. Perdón, obviamente se le da traslado de todo al que ocupa a los efectos de que se logre desalojarlo después, ¿no? No, no se le da traslado, no. ¿No? No, simplemente se establece en qué estado ocupa, ¿sí?
Y si fuese el deudor, va a tener que desalojarlo, a desalojar de la vivienda al momento de la entrega de la posesión. Y si fuera un tercero, se va a respetar el contrato que tiene, ¿sí? Pero no es que se le corre traslado para que opine, no, 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 simplemente se recaba esa información. Nada Lo más. que sí le va a pasar al adjudicatario el día de mañana es que si quien ocupa es un tercero que tiene un contrato de locación, va a tener que respetarlo el contrato de locación, es decir, no lo va a poder desalojar antes de que se venza el contrato. ¿Me entendés, Oscar? Va a tener que respetarlo. Para eso es que se hace este mandamiento de constatación, ¿eh? Para que si vos sos un tercero que va a participar de una subasta, sepas en definitiva cuándo te vas a poder hacer de la cosa. ¿Entendés? Si es el deudor, en forma inmediata, cuando se apruebe la subasta, se pague el saldo de precio, ahora vamos a ver, ¿sí? Pero si fuese un tercero, vas a estar obligado a respetar el contrato que ese tercero hubiese celebrado. Y también se hace en este momento para evitar, como bien digo, que luego de la constatación se modifiquen, o sea, de que cualquier modificación que pueda ocurrir en el inmueble, el tercero que compró con las condiciones que se establecieron en el edicto pueda venir y decir, no, momentito, a mí me tienen que respetar las condiciones en las que se publicó la subasta, ¿no? Porque después el deudor dijo, ah, bueno, celebro un contrato con otro, así, digamos, evito la entrega del bien. No, ¿se entiende? Va a tener que respetarse aquello que surge del mandamiento de constatación. Bueno, entonces dijimos, en el caso de los bienes inmuebles, dijimos nosotros recién, quienes pretendan ser, que pretendan participar de la subasta, también van a tener que estar inscritos en el registro de oferentes, y en este caso, en el caso de los bienes inmuebles, siempre va a ir con depósito previo, con el depósito del 5%, ¿sí? del monto de la base, a los efectos de poder participar en la subasta. Justamente esto se hace para evitar que determinadas personas, digamos, hagan ofertas que después no están dispuestas a sostener o a mantener, ¿no? Porque una de las cosas que le va a pasar a quien hace una oferta que no está dispuesto después a mantener o a sostener, es justamente que pierde esa plata que tuvo que depositar para participar, ¿sí? Por eso es que se le hace, se pide este depósito previo, para justamente sacar de juego, o al menos intentar sacar de juego, a aquellas personas que simplemente lo hacen porque sí, digamos, sin una intención real de participar de una compraventa. Bueno, entonces, como dijimos hace un ratito, el martillero va a fijar la fecha de apertura y de cierre de la subasta, va a ordenar la publicación de edictos cuando tenga los informes agregados y cuando tenga también la evaluación fiscal, y en el edicto van a surgir todas estas cuestiones que estamos hablando. O sea, va a aparecer bien los datos del expediente para que pueda ser identificado, van a colocarse las deudas que el inmueble tenga, va a indicarse el valor de la base y va a determinarse el estado de ocupación, y la fecha y apertura de cierre de la subasta. Tengan en cuenta entonces que durante ese periodo, que es de 10 días, los distintos oferentes van a poder realizar ofertas a través, como dijimos, del sistema de la web, ¿sí? Y las ofertas quedan registradas. Llegada la fecha y la hora de culminación, el martillero es el que da cierre a la subasta, y dentro de los 3 días va a producir lo que se llama la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que va a expresar en esa rendición de cuentas? Bueno, todo lo que estamos contando, es decir, va a indicar por cuánto dinero, o sea, cuánto fue en definitiva la adjudicación, cuál fue la base, cuántas ofertas se realizaron, cuántas se recibieron, etc. O sea, va a ordenar un ranking de ofertas y va a decir en definitiva quién es el adjudicatario, o sea, aquel que logró la mejor oferta y va a resultar el comprador en subasta del bien. En ese caso tengan en cuenta que una vez designada la oferta, lo que podría ocurrir es que se le pida a quien resulta beneficiario que celebre un boleto de compraventa.
O sea, celebrar un boleto de compra-venta con quien resulta beneficiario. Ustedes piensen que con anterioridad, como todo se hacía en un mismo acto, el boleto de compra-venta se hacía una vez adjudicado el bien, sea bien mueble o inmueble, se realizaba en un mismo acto, en un lugar determinado, y entonces la persona que resultaba adjudicataria era en ese momento en que se celebraba el boleto de compra-venta. Y celebrado el boleto de compra-venta, la persona que resultaba adjudicataria tenía que entregarle al martillero el 10% del monto de la venta, como seña al momento de la celebración del boleto. ¿Sí? Imagínense todo eso en un mismo acto. Obviamente, hoy en día eso no se hace de esa manera, en la medida en que la subasta, como decimos recién, es electrónica. Digamos, lo que va a ocurrir es que el martillero rinde cuentas dentro de los 3 días, como decíamos, y designado el futuro adjudicatario, el comprador en subasta, lo que se le va a celebrar este boleto de compra-venta y se le va a ordenar que transfiera ese 10% a la cuenta de autos. Es decir, que el pago de ese 10% va a ser a través de medios telemáticos. Vuelvo a rescatar que no es en un solo acto, sino que, como ustedes verán, lleva días, ¿sí? Porque se hace digamos, la rendición de cuentas, se designa a la persona que en definitiva resulta adjudicatario, a esa persona se la invita a celebrar el boleto de compra-venta y a que deposite el 10% del monto, y todo eso se hace a través de las comunicaciones que se le libran al adjudicatario, al futuro adjudicatario, a través también de medios telemáticos por internet, al domicilio electrónico que hubiese constituido, ¿sí? ¿A dónde deposita el 10%? Lo deposita en la cuenta de autos, a cuenta del saldo de precio. Bueno, de todas maneras, acá todavía no tenemos una subasta culminada, ¿sí? De la rendición de cuentas que hace el martillero, se le va a correr traslado a las partes por 5 días, tanto al acreedor como al deudor, ¿sí? Para que, en caso de que haya alguna impugnación o alguna cuestión, la digan en ese momento, ¿eh? Acá aparece la posibilidad de plantear la nulidad de la subasta, ¿sí? Para plantear la nulidad de la subasta, las partes tienen 5 días, ¿sí? Desde la celebración de la subasta. Bien. Es el 587, quería encontrarles el número del artículo, que habla justamente de que la nulidad de la subasta va a poder ser solicitada por las partes dentro de los 5 días de realizada, ¿sí? Tengan en cuenta que entonces les van a correr varios plazos a la vez, o sea, van a tener por un lado el traslado de la rendición de cuentas del martillero, por otro también va a estar corriendo el plazo de la posibilidad de nulidad de subasta. La nulidad de subasta puede pedirse, digamos, por actos que ocurrieron en la subasta, no por actos previos. Es decir, los actos previos de alguna forma le quedaron consentidos, excepto que hubiese la posibilidad de interponer algún recurso de apelación y que haya sido concebido en forma diferida. Pero si no, la nulidad de subasta puede argumentarse únicamente respecto de cuestiones que hubiesen ocurrido durante la tramitación de la subasta propiamente dicha, no por recaudos o cuestiones anteriores a la subasta, ¿sí? Bueno, pero si no ocurriera la petición de nulidad de subasta, decimos que el juez va a correr traslado de la rendición de cuentas a las partes por 5 días. Efectuada, no cuestionada, recién ahí, digamos, va a estar aprobada la subasta, ¿sí? Y una vez aprobada la subasta, es cuando se va a solicitar a la persona que resultó adjudicataria para que deposite el saldo de precio, ¿sí?
El oferente entonces va a tener el plazo de 5 días, luego de que es notificado de la aprobación de la subasta, para depositar el saldo de precio. Entonces, en primer término, pudo haber depositado un anticipo del 10% con motivo de la celebración del boleto por ser adjudicatario, y luego de aprobada la subasta va a poder integrar el saldo de precio. Bien. Podría ocurrir que quien efectivamente participó de la subasta y resultó adjudicatario de la misma, no integre este saldo de precios, es decir, que haya depositado las sumas que dijimos hace un ratito, el 5% para participar, más el 10% en concepto de seña, y sin embargo a la hora de depositar el saldo de precios no lo haga. A eso se le llama postor remiso. ¿Qué significa eso? Que es el adjudicatario, en definitiva, quien iba a ser adjudicatario no deposita el saldo de precio. En esas condiciones, lo que la ley establecía con anterioridad a la reforma de la ley 14.238 era que debía celebrarse una nueva subasta. Acá, ustedes piensen que, como dijimos hace un ratito, al rendir cuentas, el martillero va a dar cuenta no solamente de quien resultó adjudicatario, sino también de las ofertas anteriores. Entonces, lo que establece el código para evitar justamente la necesidad de celebración de una nueva subasta es verificar si hay ofertas, ¿sí?, que tengan como monto hasta el 95% de la oferta ganadora. Es decir, que sean inferiores, pero no más allá del 95% de la oferta ganadora. Si hay oferentes en esas condiciones, ¿sí?, lo que va a hacer el juez es manifestarles si están interesados en sostener su oferta, si están interesados en sostener su oferta. Para eso no tuvieron que haber sacado, digamos, el depósito que dieron en garantía del 5%. ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito que para poder participar de la subasta tenían que depositar un importe del 5% correspondiente a el resguardo que se tomaba para evitar participaciones inoficiosas, ¿sí? Entonces, si el oferente mantuvo ese 5% esperando a ver qué pasaba, si la subasta resultaba aprobada y el oferente que ganó depositaba el saldo de precio, puede invitárselo a que sostenga su oferta. Si sostiene su oferta, va a ser adjudicatario, ¿sí? Puede designárselo como adjudicatario. Como digo yo, siempre y cuando no sea inferior esta oferta al 95% del precio ganador. Si la oferta fuera menor del 95% y hasta el 80% del valor, podría también invitarse a los oferentes, pero en ese caso se requiere el consentimiento tanto del acreedor como del deudor. O sea, se le va a correr traslado a las partes para, en definitiva, decidir si efectivamente esa oferta puede continuar adelante o no, ¿sí? Para el caso, entonces, de que sea superior al 80, pero menor al 95. Bien. ¿Está? Justamente imaginen que, digamos, cuando está dentro del 95%, es mínimo la lesión que podría producírsele tanto al acreedor como al deudor, ¿no? Y además, esa cuestión va a quedar, ahora vamos a ver lo que le va a pasar al postor remiso, pero cuando ya es inferior al 95%, por eso, digamos, podría producirse un perjuicio para ambas partes, tanto al acreedor, porque por ahí no se cubre su crédito, y al deudor, porque no termina nunca de pagar su deuda, y entonces por eso es que se les corre traslado. Se requiere su consentimiento. Bueno, igualmente al postor, a esta persona que en definitiva, que había resultado beneficiaria con la adjudicación y no depositó el saldo de precio, va a tener consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias que va a sufrir? Bueno, las consecuencias que va a sufrir va a ser que va a ser deudor de el menor valor
que se obtuvo en definitiva con la adjudicación del inmueble a otra oferta, es decir, la diferencia entre lo que él ofertó, la oferta ganadora, y en definitiva lo que va a ingresar al expediente con motivo de la adjudicación, o sea que va a ser responsable por esa diferencia, más los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado. A esos efectos van a quedar embargadas las sumas que hubiese depositado en concepto de depósito en garantía y de seña. Bien. Y a los que no ganaron la subasta se les devuelve. Claro, a los que se les devuelve el 5%, que fue lo que depositaron para... Lo que digo es que a veces los oferentes no retiran en forma inmediata ese 5% a las resultas de ver qué pasa, si en definitiva el adjudicatario deposita en definitiva el saldo de precio. Porque si sacaron el depósito en garantía, ya el juez no los puede llamar para que sostengan la oferta. ¿Sí? Lo puede hacer en la medida en que no hayan retirado este 5%. Si retiraron el 5% ya no lo puede hacer. A la larga es la misma suma de dinero, ¿o no? Claro. Porque haciendo la diferencia, por eso no te digo pierde. que por eso en el 95% no requiere el consentimiento de las partes. ¿Por qué? Porque la diferencia que pueda existir probablemente, no solamente, a ver, el postor remiso es responsable de la diferencia, pero además esa diferencia ya queda cubierta, ¿no?, con el depósito en garantía que tuvo que hacer, más con el 10% que depositó para celebrar el boleto de compraventa. ¿Sí? Ahora, por debajo de eso sí se requiere autorización. O consentimiento más que autorización. Bueno, entonces el postor remiso va a ser responsable de eso, y como decíamos, esas sumas van a quedar a las resultas de lo que en definitiva resulte de la subasta. ¿Está? Entonces, supongamos que no pasa eso y el adjudicatario efectivamente deposita el saldo de precio. Lo que va a poder hacer el adjudicatario es pedir lo que se llama la indisponibilidad de fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que los fondos que él está depositando queden indisponibles, ¿sí?, hasta tanto se proceda a la transmisión del bien, porque ustedes piensen que él está depositando el saldo de precio, pero por ahora no tiene nada, tiene un boleto de compraventa. Tengan en cuenta, perdón que me olvidé, que a los efectos de la firma del boleto de compraventa o de otros instrumentos, podrá el juez pedirle al adjudicatario que tenga firma registrada, o sea, que tenga firma electrónica. Que tenga firma electrónica. Bueno, a los efectos de la firma del boleto y demás. Entonces, el adjudicatario, como decíamos recién, tiene que depositar el saldo de precio dentro de los 5 días de aprobada la subasta y puede solicitar que los fondos queden indisponibles. Esa indisponibilidad va a regir a los efectos del pago al acreedor, pero no va a regir con relación a los gastos que deben hacerse en relación a la inscripción del bien. O sea, se puede pedir la indisponibilidad de fondos y que, excepto para aquellas cosas que resulten, aquellas sumas que resulten necesarias a los efectos de la instrumentación de la escritura. ¿Sí? Porque piensen ustedes que el valor de la escritura traslativa de dominio va a salir en la parte que le correspondería pagar al vendedor de lo depositado en la cuenta del expediente. ¿Sí? Bueno, entonces, realizada, como decimos, depositado y pedida la indisponibilidad de fondos, el comprador va a designar un escribano para que formalice el acto de la escritura, ¿sí? El escribano va a pasar un presupuesto y de lo que está depositado, ustedes saben que de una escritura traslativa de dominio paga un porcentaje el comprador y un porcentaje el vendedor, ¿sí? Lo que está depositado en el expediente se va a utilizar para pagar lo que le hubiese correspondido al vendedor, que es en definitiva el subastado. O sea, va a poder utilizarse parte del precio
para pagar la escritura. Y lo que le corresponde al comprador, lo paga el comprador en el acto mismo de celebrarse la escritura. El escribano va a poder hacerlo porque va a tener la escritura originaria, que acuérdense que para poder subastar habíamos dicho que íbamos a pedirle el título original a un segundo testimonio, y además va a tener la subasta protocolizada. En esas condiciones el escribano va a poder realizar el acto de escrituración. Hasta ahí entonces el comprador en subasta tiene título, ¿sí? Porque tiene el título traslativo de dominio. Le falta todavía la posesión. Una vez que se confeccionó el título, va a poder solicitar el mandamiento de posesión. Eso nuevamente el oficial de justicia concurre al domicilio y en definitiva le entrega la posesión del bien al adjudicatario. Acá podría suscitarse, como dijimos hace un ratito, que ese bien esté ocupado por el deudor. En ese caso, en forma previa, el adjudicatario lo que va a solicitar es que se lo desaloje, y se hace por vía incidental, o directamente por mandamiento de desahucio. Se libra un mandamiento y se ordena el desalojo. En general lo que ocurre es que se ordena el mandamiento, se ordena el desalojo, va el oficial de justicia y le otorga 72 horas o 48 horas, ¿no? Para que desaloje, como diríamos, por las buenas. Si ocurriera alguna circunstancia por la que no, bueno, ahí el adjudicatario solicitará que se lo desaloje por la fuerza, utilizando la fuerza pública. Por ahora, digamos que las sumas de dinero que estaban depositadas las teníamos indisponibles, lo único que tomamos de ahí es lo que debía pagársele al escribano para la realización de la escritura en relación al porcentaje de la escritura que pagaría el vendedor, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a corresponder ahora? Ahora va a corresponder que el juez haga una indicación con relación a si existen créditos preferenciales o preferentes y que dé un orden de prelación respecto de los créditos. Es decir, va a ordenar el juez en un auto judicial cómo van a percibirse esos créditos. Y en esas condiciones piensen ustedes que tendrá en cuenta si hay algún crédito privilegiado, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hubiese un crédito hipotecario o alguna cosa así, y va a establecer el grado de prelación de los créditos. Si hubiese embargos, como decíamos, varios embargos sobre el mismo bien, también va a ordenar la prelación, es decir, aquel que embargó primero cobra primero, el acreedor segundo, segundo, tercero, tercero y así. Recién efectuada esta prelación, ustedes van a poder saber si lo depositado en el expediente, en definitiva, como monto de subasta, va a alcanzar para cubrir el crédito en su totalidad. Bien. Y acá aparece un artículo que nos habla de lo que son las subastas sucesivas, o sea, la posibilidad de, si existen varios bienes embargados, no subastarlos todos en el mismo momento, sino de subastarlos de manera tal de que si se llegara a obtener un precio que evidentemente alcanza para cubrir el crédito, suspender las subastas que se hubiesen o que se tuvieran que realizar en el futuro para evitar daños al deudor que en definitiva innecesarios, ¿sí? O sea que prevé la posibilidad de que se suspenda alguna subasta futura en la medida en que lo obtenido en virtud de la subasta que se realizó en primer término alcance para cubrir el crédito. También podría pasar que no alcance, y entonces ustedes tendrán como abogados que pedir, en definitiva, o embargo de otra cosa. Porque en definitiva la obligación del deudor no se extingue, ¿sí? Porque en definitiva el acreedor va a tener lo que se llama un pago parcial. Bueno, ¿qué otra cosa me queda por decirles? ¿No se tienen alguna duda con relación a los términos de la subasta? ¿No? Hay algunas veces que quien alquila
arregla con el nuevo vendedor, ¿no? Y continúa el alquiler. En la locación, sí, podría pasar, sí, podría pasar perfectamente. No sé, ¿quieren preguntarme algo con relación a esto? No sé si me olvidé de algo. Ah, me olvidé, articulito que anda por acá dando vueltas, que es el sobreseimiento en el juicio ejecutivo. Es la posibilidad que tiene el ejecutado, ¿sí?, de liberar el bien que se le embargó. A eso se le llama sobreseimiento en el juicio ejecutivo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando en esta etapa, justamente de subasta, y luego de realizada esta subasta, pero antes de que el acreedor, perdón, antes de que el oferente pague el saldo de precio, puede el ejecutado pedir el levantamiento del embargo digamos que tiene sobre el bien inmueble que se subastó, siempre y cuando cumpla las condiciones del 573. Para eso tiene que depositar el importe del capital, los intereses y las costas, y una suma a favor del comprador equivalente a 1,5 veces el monto de la seña. Entonces, para poder pedir el sobreseimiento en el juicio ejecutivo, el deudor debería, entre la realización de la subasta y con anterioridad a que se pague el saldo de precio, depositar el importe de capital, intereses, costas, y 1,5 veces la seña, en ese caso, a favor del adjudicatario. ¿Por qué? Porque entonces con ese dinero se le paga al acreedor, se responde por las costas y además se le devuelve al adjudicatario la seña en 1,5 veces, ¿sí? Como para daños y perjuicios por los gastos y por los inconvenientes que tuvo, con motivo de que en definitiva el bien no se le va a adjudicar, sino que el deudor pidió este sobreseimiento. La realidad es que no se da mucho, porque en general, si el deudor cuenta con algo de dinero, intenta evitar la subasta. Es raro ver este tipo de figuras, ¿no es cierto? Porque piensen que se da luego de la subasta y antes del pago del saldo de precios. Pero el código lo prevé, o sea, la posibilidad de que el ejecutado recupere la cosa que se le subastó, teniendo que cumplir con el pago de todos estos ítems o requisitos que acabamos de enumerar. Bueno, si no tienen dudas, a mí solo me queda hablar de las ejecuciones especiales, que si quieren lo dejamos para el jueves que viene. Y con eso termino. ¿Está? Creo que nos va a quedar un jueves más, o me queda el que viene nada más. A ver, así hacemos un poco de repaso. No, son 2 más, el que viene y otro más. Me quedan 2, ¿no? Bueno, no. El jueves que viene vamos a ver las ejecuciones especiales y hacemos repaso. Y el otro, si no tienen dudas, no tomamos clases, porque creo que es un día o 2 antes del examen, que es el sábado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que hagamos eso? Por mí sí. Bueno, hacemos eso. Entonces, el jueves que viene termino y hacemos repaso de lo que nos haya quedado. Y el otro los libero de clase, porque total ya tenemos el examen el sábado. ¿Sí? Dale, buenísimo. Bueno, quedamos así. Les mando un saludo y los veo el jueves que viene. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.